nuestro grupo vamos a hablar sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Nuestro grupo está conformado por Juliana Medina, Sebastián Biancha, Cristian Martínez y Germán Infante. Entonces los dos temas que vamos a tocar principalmente son los circuitos en serie y las reacciones químicas. Yo voy a tocar el tema de los circuitos en serie. ¿Por qué vamos a tocar solo en serie? Porque cualquier circuito que tengamos que solo tenga una fuente se puede llevar a un circuito en serie equivalente a un circuito complejo con varias resistencias o indultancias o capacitores en serie, en paralelo y o estrella. Entonces, los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta para este tema es que el voltaje va a estar dado por una función E, que va a estar dado en función del tiempo. Esto influye que la corriente también esté dada en función del tiempo, igual que la carga. Y tenemos que tener en cuenta también que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. La indultancia, vamos a hablar sobre los voltajes que van a correr sobre los elementos que hay en el circuito, que son el inductor, el resistor o la resistencia y el capacitor. Entonces, primero el voltaje de la indultancia va a ser L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que sería lo mismo la indultancia, que es de L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. El voltaje de la resistencia va a ser R por la derivada de la carga con respecto al tiempo, y el voltaje del capacitor va a ser 1 sobre la capacitancia por Q, que es la carga. Entonces vamos a hablar sobre los circuitos LR, en el cual solo consiste en la fuente, inductor y una resistencia, la cual la ecuación diferencial dada para este circuito se obtiene gracias a la segunda ley de Kirchhoff. Encontramos que es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que es el voltaje de la indultancia, más R por I, que es el voltaje de la resistencia, igual a la fuente. Se sabe esto porque la segunda ley de Kirchhoff es la suma de los voltajes que entran tiene que ser igual al voltaje que sale. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los circuitos RC, los cuales se sigue cumpliendo el mismo criterio de la segunda ley de Kirchhoff, la cual encontramos que la ecuación diferencial dada va a ser el voltaje de la fuente igual al voltaje del resistor, que es R por I, más el voltaje del capacitor, que va a ser 1 sobre la capacitancia por la carga. Y ahora vamos a hacer como una integración de todos los temas dados en esta presentación, los cuales van a ser en un circuito LRC, en la cual estarían los cuatro componentes fundamentales del circuito, la cual la ecuación diferencial que define a este tipo de circuitos va a ser la indultancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre la capacitancia por la carga, igual a la fuente externa. Entonces, si sabemos que la fuente externa es 0, es decir, que es una ecuación diferencial homogénea, entonces vamos a tener tres casos para este circuito. En el primero es que es un circuito sobreamortiguado, donde el término R cuadrado, la resistencia, menos 4 veces la indultancia sobre la capacitancia, es mayor que 0, se considera sobreamortiguado. Se considera críticamente amortiguado si esta resta es igual a 0, y es sobreamortiguado cuando esta resta va a ser menor que 0. Y ahora les voy a exponer un ejercicio sobre este tema. Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio en el cual dice: encuentre la carga en el capacitor de un circuito LRC en serie en t igual a 0.01 segundos, cuando la indultancia es 0.05 henrios, la resistencia es de 2 ohms, la capacitancia es de 0.01 farads y la fuente externa es igual a 0 voltios. Y nos dan las condiciones iniciales de carga en el tiempo 0 igual a 5 coulombs y la corriente en el tiempo 0 igual a 0 amperios. Y nos dicen también que determine la primera vez que la carga en el capacitor es igual a 0. Entonces hacemos la ecuación diferencial con lo ya explicado antes. Entonces nos da que 0.01 por la carga, la segunda derivada de la carga, más 2 veces la primera derivada de la carga, más 100 por la carga igual a 0.
Entonces, luego de eso tenemos que pasar a dividir ese 0.01 segundos y hacemos el polinomio auxiliar, el cual nos va a dar m cuadrado más 40m más 2000 igual a 0. Y encontramos que los dos valores que dan solución a este polinomio va a ser que m igual a menos 20 más 40i y m2 va a ser igual a menos 20 menos 40i. Entonces, con estos dos valores de m vamos a poder hallar la solución a la ecuación diferencial, en el cual es que la carga va a ser igual a Euler a la menos 20t por C1 por el coseno de 40t más Euler a la menos 20t por la constante 2 seno de 40t. Y resolviendo el PBI encontramos que C1 es igual a 5 y C2 es igual a 5 medios. Entonces luego colocamos esas dos constantes en la solución de la ecuación diferencial y la trabajamos un poquito para que quede más reducida, que es la ecuación que queda en la parte derecha. Luego que tenemos la ecuación de la parte de la derecha, lo que hacemos es contestar las dos preguntas, que la primera es que nos dicen cuánto vale la carga en el tiempo de 0.01 segundos, el cual la respuesta es 4,5676 coulombs. Que eso encontramos es solo reemplazar el valor del tiempo. Y ahora nos dicen que en el segundo punto ¿cuál va a ser la primera vez en que el valor de la carga es 0? Entonces colocamos k igual a 0 igual a toda la ecuación diferencial y ahí despejamos el tiempo. Que cuando vayamos a sacar el seno inverso tenemos que tener en cuenta que no podemos tomar el seno inverso que nos dé 0, porque si lo tomamos como igual a 0 no va a ser el primer tiempo, porque ese tiempo nos va a dar negativo. Entonces tenemos que decir que el seno inverso de 0 va a ser pi, para que nos dé ese valor, que va a ser, el tiempo va a ser igual a 0,0509. Antes de que pasemos a resolver problemas con reacciones químicas, deberíamos entender un poco sobre el fenómeno físico que está sucediendo. Para esto realicé este pequeño dibujo donde tenemos dos barriles llenos del mismo ácido y los dos barriles tienen el mismo volumen. Aquí tenemos que es 1 litro. La diferencia es que en este barril hay una concentración molar de 6 del ácido y en este barril hay una concentración molar de 3 del ácido. A los dos barriles le vamos a introducir un elemento X, el cual obviamente se va a corroer dentro del ácido. Podemos ver que en este barril, el cual es más puro ya que hay más concentración molar, hay más partículas del ácido atacando al elemento, lo cual nos hace concluir que su reacción química se va a realizar mucho más rápido que en el barril de abajo, ya que es menos puro. Entonces aquí sería más lento el proceso de la reacción química. Esto nos lleva a una conclusión muy fuerte, que la velocidad de una reacción química es directamente proporcional a la concentración molar de los reactantes. Esto básicamente quiere decir que la velocidad de la reacción química es igual a K, una constante de proporcionalidad, por la concentración de nuestros reactantes, que para nuestro caso de los barriles era el ácido. Muy bien, con esto ya podemos plantear la ley de la acción de las masas, que es la teoría que necesitamos para realizar ecuaciones diferenciales de reacciones químicas. Entonces, si tenemos una reacción química de cualquier tipo, por ejemplo, esta donde A y B son nuestros reactantes y C nuestro producto, y además sabemos que la velocidad a la que se nos va a producir nuestro producto, por sonar redundante, C, va a ser igual a la velocidad que estamos perdiendo nuestros reactantes, que sería por eso es que llevan el menos, y como son dos, pues serían esto. Tenemos esto, pero también sabemos que esto es igual a la velocidad de la reacción total, la velocidad de la reacción química, y con la conclusión que llegamos antes podemos despejar de aquí, por ejemplo, que necesitamos para nuestros ejercicios la velocidad a la que se está produciendo nuestro producto, ¿sí? Entonces, si despejamos la velocidad de la reacción, tendríamos por lo tanto K y los reactantes, que en esta reacción sería A y B, por lo tanto tendríamos A producto de B. Aquí nos falta algo, nos falta poner un alfa y un beta. Estos exponentes, ¿por qué? Porque no todas las reacciones químicas se llevan de forma lineal. A veces un reactivo se pierde más que el otro. Por lo tanto, tenemos que poner nuestros exponentes.
Cabe aclarar que se me había olvidado aquí, todo esto se lleva a una temperatura constante, algo muy importante. Entonces, ahora en química, este alfa se conoce como el orden del reactivo A, beta el orden del reactivo B, y algo muy importante, la suma de estos dos nos van a dar el orden total de la reacción. Esto lo necesitamos ya que para nuestro ejemplo vamos a hacer una reacción química de segundo orden. Eso nos quiere decir que al menos o salen dos reactantes o hay un reactante con un exponente de 2. También es muy importante saber esta ecuación que tengo aquí arriba, ya que no siempre nos van a dar las concentraciones molares, sino que nos van a dar gramos. Entonces debemos utilizar esta fórmula de aquí, donde M son las partes de A, N las partes de B. Estas partes se refieren a lo que componen al producto C, si son dos reactantes. A son los gramos iniciales del reactante A, B los gramos iniciales del reactante B, y X la cantidad de gramos que se está produciendo de C en una medida de tiempo. Ya con esto podemos pasar a realizar nuestro ejercicio. Muy bien, entonces ya con la teoría hecha vamos a pasar a realizar un ejemplo. Entonces, dos productos químicos A y B se combinan para formar un nuevo producto químico C. La tasa o velocidad de la reacción es proporcional al producto de las cantidades instantáneas de A y B que no se han convertido en el químico C. Esto se traduce a esto, ya con la teoría que ya vimos. En un principio hay 40 gramos de A y 50 gramos de B, y para cada gramo de B se usan 2 gramos de A. Se observa que se forman 10 gramos de C en 5 minutos. ¿Cuánto se forma? En 20 minutos. Entonces, aquí en vez de cantidades totales tenemos cantidades restantes, que van cambiando a medida que cambia el tiempo. Tenemos que utilizar la fórmula que vimos en la teoría, ya que estamos trabajando con gramos. También sabemos que esto no tiene coeficientes, ya que nos dicen que es simplemente el producto entre los dos. Vamos a copiar por aquí la cantidad inicial de cada uno, que era 40 y 50, esto en gramos. Entonces, para calcular todo esto necesitamos calcular este factor, el cual es muy sencillo. Ya sabemos una de las condiciones. Sabemos que A es igual a 2B, no lo da el enunciado. Y necesitamos otra ecuación, obviamente. Muy fácil. Sabemos que esto es lineal por sus exponentes. Entonces sabemos que esto tiene que ser igual así. La suma de los gramos de los reactivos me van a dar los gramos del producto. Entonces, al despejar en términos de C, tendríamos que B es igual a C tercios. Y tendríamos que A es igual a 2 tercios. Esto, llevándola a las fórmulas de aquí, 2 tercios de C, esto es el factor que tenemos en esta ecuación. Por lo tanto, si lo despejamos, tendríamos lo siguiente. Aquí vamos a hacer un artilugio, vamos a multiplicarlo por 3 porque no nos gusta trabajar con enteros. Y miren una cosa, nos queda un tercio y un tercio, un tercio y un tercio, acá hay un error, esto es un noveno. Nos queda K sobre 9. K sobre 9 es otro número que vamos a seguir llamándolo K para no perder el significado físico, que es la relación de las velocidades. Entonces, esto nos queda una ecuación diferencial de variables separables. Si escribimos K por D3 y esto lo pasamos a multiplicar, nos queda la siguiente integrales. Esta es simple, es directa, y esta tenemos que hacerla por fracciones parciales que realizamos en este lado, y es fácil porque son de factores lineales. Llamamos C igual a 60, C igual a 150 y conseguimos los números A y B. Entonces esto nos queda aquí, donde C es la constante de las dos integrales, y por sustitución simple sabemos que esto 2C pasa a dividir a este 90, entonces nos queda 1 sobre 180 logaritmo. Lo mismo hacemos en este lado. Ahora pasamos de 180 a multiplicar, nos queda otra constante D, acá nos queda por 180, y usando las propiedades de los logaritmos ponemos esto en términos de división. Usamos Euler al lado y lado, esto nos queda otra constante, y tendríamos la siguiente fórmula, donde si usamos nuestras condiciones de tiempo 0 tenemos 0 producto, E nos daría un valor de 15 sobre 12. Ahora, si seguimos con esta ecuación, vamos a despejar K, despejamos K de esta forma y tendríamos esta siguiente fórmula. Tenemos ya E, podemos despejar K, que K nos daría 1,259 por 10 a la menos 4. Ahora, despejamos de aquí, necesitamos el C en términos del tiempo para poder despejarlo por 20, que es nuestra pregunta. Entonces realizamos todo este procedimiento matemático y llegamos hasta este punto, donde si reemplazamos E y K con los valores obtenidos aquí y aquí, y T
como 20 tendríamos que C en 20 minutos es 29,3183 gramos. Ahora para nuestra pregunta 2, que sería la siguiente. ¿Cuál es la cantidad limitante de C después de un tiempo largo? Esto se refiere al límite cuando el tiempo tiende a infinito de nuestra función que encontramos. Entonces, al realizar el límite cuando el tiempo tiende a infinito, nos vamos a encontrar un infinito sobre infinito, que usando el L'Hopital vamos a despejar y tendríamos que el límite cuando el tiempo tiende a infinito de C, nuestro producto es 60. Ahora nos pregunta, ¿qué cantidad de los químicos A y B permanece después de un gran tiempo? Entonces simplemente llevamos lo que encontramos, que es 60, lo despejamos aquí y tendríamos que nuestro reactivo A se gastó totalmente y en nuestro reactivo B quedan 30 gramos. Con esto damos finalizado este ejercicio. Muchas gracias.